Entonces, le vamos a arrancar con nuestro tema de hoy, obligaciones dinerarias. Las clases ya saben que las vamos a estar cargando en videos en YouTube para que ustedes puedan verla por medio de un link, porque directamente a la plataforma no me está dejando ingresarlas porque pesan mucho. Me dijeron que era que como compartíamos pantalla y utilizábamos la pizarra, eso hace que el video, la grabación pese. Entonces ya sabemos eso. Entonces, yo en el día de hoy, o más, en el transcurso del día, hago la respectiva carga a la plataforma, a la red social, para que ustedes tengan acceso a sus clases, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de las obligaciones dinerarias. Comenzamos. Y cuando de las obligaciones dinerarias, es importante anotar que estas son aquellas cuyo objeto de la obligación es el dinero. El dinero como esa unidad de cambio universal que tienen las personas para hacer sus transacciones económicas o comerciales. Vamos a darnos cuenta que es una unidad de intercambio generalmente aceptada por todas las personas y que las personas van a poder realizar sus operaciones, liberar y adquirir bienes y servicios por medio de estas obligaciones. También, como es una unidad generalmente aceptada para el intercambio económico, también se utilizan las obligaciones dinerarias como la base para cuando tenemos obligaciones de, por ejemplo, la obligación de indemnizar, si no podemos dejar a la persona en el mismo estado que estaba antes de la situación catastrófica o calamitosa, vamos a encontrarnos que esas personas van a poder pagar o dejar indemne al otro sin daño por medio de este tipo de obligaciones. Entonces, ya sabemos que una obligación dineraria es aquella que tiene como objeto el dinero. ¿Vale? Esa sería su primera definición, el objeto, mientras que en nosotros de pronto el objeto era divisible o era un cuerpo cierto, una cosa de género. En una obligación dineraria, su primera, su característica más notoria es que la obligación es o tiene como objeto el dinero. ¿Quedó claro hasta ahí? Esa es la primera condición que vamos a encontrar con este tipo de obligaciones. Son obligaciones que tienen como objeto el dinero. Entonces, yo creo que es oportuno. Ustedes vieron una clase de economía en el primer semestre y uno dice, bueno, ¿y esa vaina para qué sirve? Y la consideramos hasta materia de relleno muchas veces. Entonces, vamos a tener nosotros algunos conceptos con respecto, que ver con respecto a estas obligaciones dinerarias. Eh, como ya les dije, las obligaciones dinerarias son aquellas que tienen como objeto dar o en dar una suma de dinero. Pero nos toca entender entonces o recordar sobre las especies monetarias. Entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es la moneda? Que es un concepto de economía que uno clásicamente la ve en esa clase de economía que a uno le parece harto porque uno está estudiando el derecho y no economía. Entonces vamos a recordar esa clase de economía del primer semestre. Yo les pido que me ayuden con esa definición eh, de moneda. ¿Qué es moneda? Por favor, ayúdenme ustedes a recordar el concepto de moneda, por favor, de manera libre y espontánea antes que yo tenga que seleccionar alguno. Profe, en lo poco que yo recuerdo, moneda es
digamos que aquel valor o aquel objeto material del cual se puede basar, o sea, la economía de una comunidad, o sea, a través de él se hacen cosas, o sea, se venden, se compran cosas, pero es más como el objeto material con el cual se hace esas cosas, ¿sí me entiende? Para poderlo efectuar de ese modo. Ya Muy es como bien. la unidad fundamental. Eso lo que dice Mario es, podemos decir que la moneda es la representación o la expresión material del dinero. Vamos a decirlo así. Entonces, partimos del primer concepto, que es una obligación dineraria. La obligación dineraria es aquella que tiene como objeto dar una suma de dinero. Siempre que yo tenga que dar una suma de dinero en cualquier tipo de contrato, estaré en presencia de una obligación dineraria. Ahora, esa obligación dineraria se va va a recaer sobre la moneda, porque la moneda es la representación material del dinero. Y esa moneda nos vamos a encontrar que hay dos clases de moneda. Estamos recordando simplemente economía, no estamos dando obligaciones todavía. ¿Cuáles son las dos? ¿Qué es lo que estamos dando para nosotros en economía? ¿Se acuerdan que cuando estábamos en economía hablábamos de que hay algo que se llama la moneda nacional y también hablábamos de la moneda extranjera, que es lo que se conoce como divisa? Divisa no es dólar, porque nosotros siempre se nos va a la cabeza el concepto de divisa, mientras la moneda nacional será el peso. La moneda nacional es dependiendo de qué estado esté o en qué, sí, en qué estado esté, y es esa representación del dinero que tiene un curso forzoso, porque es la que se acepta por el Estado, la que exige el Estado para hacer las operaciones de sus nacionales en su territorio, y que tiene un poder liberatorio. El dinero será cualquier cosa que tenga un poder liberatorio que me permite a mí hacer tránsito dentro de un mercado, de una relación económica o comercial. Entonces, la moneda, nosotros vamos a tener en nuestra cabeza, que ya sabemos, recordando nuestra clase de economía, que hay dos clases de moneda. Una moneda nacional, que es la que tiene cada estado y que reconoce para el curso forzoso de sus operaciones internas, y que libera los bancos centrales o de la república de cada uno de estos estados. Y este banco tiene un control sobre esta moneda, sobre la denominación, la forma, los billetes, el papel, que hay un control y un monopolio del Estado. Y vamos a encontrar también la divisa, que son las monedas extranjeras que también podrían utilizarse dentro de nuestro Estado a unas tasas de cambio que están reguladas por el mercado internacional, y en el cual nuestro gobierno limita el acceso o no a esas monedas. Entonces, cuando yo estoy hablando de una obligación dineraria, que sé que es dar una suma de dinero, vamos a tener que hablar de dos cosas, básicamente. Primera cosa que tenemos que hablar, la especie monetaria para pago. Especie monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a hablar de otro elemento, voy a ponerlo por acá, que es el régimen de intereses. Entonces, vamos a trabajar primero este asunto, que es la especie monetaria, ¿vale? Vamos a referirnos a las especies monetarias, y que va a ser nuestra primera parte de la clase de hoy. Después trabajaremos el régimen de intereses. Entonces, cuando estamos viendo esta especie monetaria, nos vamos a dar cuenta que en el código, cuando se expidió, existía un tráfico libre de monedas. Muchos estados tenían sus propios billetes. Estados me refiero, acuérdense que cuando el código se piensa, éramos un estado federado, después pasamos a ser un estado unitario centralista,
Entonces, cada estado de ese modelo federal que tenía Colombia emitía su propia moneda, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya cuando se emitía, por eso el Código Civil es bastante parco frente a eso. Pero no obstante, el Código de Comercio llega a salvarnos a todos nosotros con respecto a este tema y no nos toca dar tantas vueltas para encontrar los asuntos del pago. Entonces, vamos a encontrar nosotros el artículo 874 del Código de Comercio. Entonces, vamos a trabajar esta especie monetaria de las obligaciones y vamos a leer, señores, por favor, les pido que lean el artículo 874. Por favor. Dice, cuando no se exprese otra cosa, las cantidades que se estipulen en los negocios jurídicos serán en moneda legal colombiana. La moneda nacional que tenga poder liberatorio al momento de hacer el pago se tendrá como equivalente de la pactada, cuando ésta no se halla en circulación al tiempo del pago. Las obligaciones que se contraigan en monedas o divisas extranjeras se cubrirán en la moneda o divisa estipulada, si fuera legalmente posible. En caso contrario, se cubrirán en moneda nacional colombiana conforme a las prescripciones legales vigentes al momento de hacer el pago. Bueno, entonces aquí nos arroja la primera cosa con respecto a la especie monetaria para pago. El artículo 874 del Código nos dice, mire, cuando en Colombia se ha pactado una obligación dineraria y no se dice que en qué moneda se va a pagar, usted tiene que entender, presumir de manera legal que la moneda que se va a pagar en moneda nacional. Ojo, pero miren que se tienen que dar dos condiciones. Primera, cuando estamos realizando negocios, transacciones económicas, obligaciones, nos estamos contrayendo una obligación dineraria y no decimos en Colombia, y estamos en Colombia dentro de nuestra territorialidad, no decimos en qué moneda se va a pactar. Al no decir en qué moneda se va a pactar, entendemos nosotros que la obligación se pactó en moneda nacional, legal vigente. Y eso es importante, en moneda nacional legal vigente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo que pasa es que, por ejemplo, se nos llega a haber un cambio de moneda, la obligación se está pactando en esa moneda. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que de pronto, al momento en que se pacte, al momento en que se vaya a hacer el pago, la moneda pudo haber cambiado. El hecho de que esa moneda pudo haber cambiado nos va a llevar a nosotros, o lo que quiere decir el código, que es lo que dice más allá, dice que se tendrá como equivalente a la pactada la moneda que esté vigente en el momento legal nacional al momento de hacer el pago. Entonces, aquí en el artículo 874 nos arranca y nos dice que cuando tenemos una obligación dineraria y no dijimos en qué moneda la vamos a pagar, será la moneda nacional colombiana, vamos a poner aquí porque no es cualquier moneda, es la nacional colombiana, legal vigente al momento de celebrar ese contrato. Entonces, aquí se nos pueden presentar una situación, que la moneda pudo haber cambiado. Entonces se entenderá que es la moneda nacional colombiana, legal colombiana, vigente al momento de hacer el pago. Si hay cambio, vamos a poner aquí, si hay cambio de moneda, será la nacional vigente al momento de pagar. ¿Quedó claro? Esa es como la observación ahí. Pero también te está diciendo otra cosa que es muy importante.
Y aquí ya nos vamos. Nos está diciendo, mire, yo también puedo, y aquí estamos hablando de las especies monetarias para pago, pactar, contraer obligaciones en Colombia que sean en divisa. Divisa será la moneda extranjera, divisa extranjera, no necesariamente dólar. Yo por ahí estaba viendo ahora, ¿quiénes son hinchas aquí del Junior? Ninguno o todos. ¿Quiénes son hinchas del Junior por aquí? Nadie. Nadie ve fútbol aquí en este salón. Señores. Pero bueno, es que seamos hinchas Junior, pero hay información que sí. ¿Cómo, pues sí sabemos. No es que seamos hinchas Junior, bueno, por lo menos yo no, pero sí, yo tengo. Bueno, no, porque es que de pronto me dicen, no, pero me interesa ese partido. Ustedes saben quién es Borja, ¿verdad? Sí, claro, tengo interés por esas cosas. ¿Sabes? Bueno, y ustedes sabían que Borja, ¿cuál era el contrato que tenía con el Junior y que acabó de desencartarse el señor Chara ahora con él? ¿Qué pasó? Cuéntame, Mario, cuéntame, por favor. O alguno que sepa de la historia para yo no tener que explicarla. Profe, creo que era que debían pagar aproximadamente entre 2 jugadores 800 millones de sueldo al mes y entonces pues no, pero no me lo hables en como el millones pago de se hacía pesos. en dólares salía muy costoso. Exactamente. O sea, el contrato estaba, o sea, a los jugadores se les pagan dólares porque es como el patrón aquí en Sudamérica para ese tipo de no, contratos porque en deportivos. Argentina, que por eso es que no se quiere ir para pues, Argentina, el Boca le ofrece pagar en peso argentino. La moneda de Argentina está muy devaluada. Entonces él dice que está muy devaluada y no quiere sino en dólares y por eso es la pelea que tiene. Pero ¿qué pasaba con este señor? Para que vean que uno de esta vaina la aprende hasta jugando fútbol. En el Junior, el señor Borja y el señor Teo tenían pactados pagos en dólares con el equipo. ¿Dónde jugaban ellos? En Colombia. El contrato era entre un jugador colombiano y una sociedad que se dedicaba al fútbol, que tiene un equipo de fútbol colombiana. Sin embargo, la forma de pago se había pactado ¿en qué? En divisa extranjera. Resulta que esa divisa, al estar pactada en dólares, lo que dijo el compañero, inicialmente comenzaron cobrando por los mismos, la misma cantidad, 800 millones, y ya iban pagando más de 1.000 millones a estos dos jugadores, porque como el pago era en dólar, a medida que subía el dólar, pues iba subiendo su obligación. Sin embargo, ahora que el señor Borja quiere irse para el Boca, tiene el problema de que allá no quieren pagarle en dólares, sino en peso argentino. Y él dice que no le sirve en eso, y hay una pelea y total no se ha ido, es por eso. Entonces, si nosotros regresamos a nuestra clase, nos damos cuenta, hablando del ejemplo del Junior, nos damos cuenta que era un contrato colombiano entre dos colombianos, porque era una persona natural colombiana y una persona jurídica colombiana, pero el contrato se había pactado en divisa extranjera. ¿Quedó claro? Era algo completamente que está allí y nos lo está diciendo que se cubrirá. La primera regla es, si se pactó en divisa extranjera, se va a cubrir en divisa extranjera. Yo hace unos años atrás me ofrecieron una tarjeta de crédito, creo que era Mastercard, que con el Banco Occidente, pero yo tenía una divisa, era una tarjeta de crédito internacional que podía hacer que la obligación la contraía en dólares y yo enseguida la rechacé, porque cada vez que yo usaba eso, no solamente iba a tener que pagar los intereses de la tarjeta normal de crédito, sino que iba a tener que pagar mayor valor porque el dólar, el movimiento del dólar hacía que la deuda se valorizara más. Eso fue lo que le pasó a este señor, ¿cómo es que se llama? El de las ballenas. El que fue alcalde de Medellín, gobernador, el que está metido en Indubitango, ¿cómo es que? Bueno, Fajardo. Ese señor, el señor Fajardo, cuando hace el contrato, lo hace en
dólares, no preveyendo que el dólar es una moneda que adquiere, que su del peso al dólar aumenta aumentaba el valor de la deuda en pesos. Al no calcular eso, generó un detrimento. Es que no tiene que ser muy inteligente para saber que cuando se contrae una obligación en divisa extranjera, a menos que sea bolívar, si la haces con dólar, con euros o con alguna otra moneda fuerte, que estemos hablando fuertes, o la moneda china, el yen, que son monedas pesadas que no se van a bambolear por una crisis económica, nos vamos a dar cuenta nosotros que esa obligación va a crecer, porque al aumentar la diferencia, cuando se hace el cambio, hace que la deuda aumente. Entonces, uno puede pactar en divisa extranjera y pagarla en divisa extranjera. Pero aquí hay algo que es supremamente importante, lo que nos habla el artículo 874 y nos dice que si no es posible cubrir la moneda en divisa extranjera o no se puede o lo que sea, yo voy a pagar en moneda nacional. Entonces, la primera regla, que cuando es divisa extranjera, vamos a encontrarnos, mis queridos señores, que se cubrirá, se puede cubrir, se cubrirá en moneda, en divisa. La segunda que nos vamos a encontrar es que si no se cubre en divisa, puede cubrirse en moneda nacional. ¿Quedó claro? Entonces, en divisa extranjera se cubre en divisa extranjera, si es posible. Si no, se cubrirá en moneda nacional, pero ¿cuándo? La moneda nacional al cambio al momento de hacer el pago. O sea, el mismo momento, el valor de ese cambio se hará al momento de hacer el pago. Es la otra forma, como nosotros nos dice el artículo 874, momento de hacer el pago. ¿Está claro lo que estamos trabajando aquí? ¿Cuáles son las especies para cubrir la moneda, la obligación dineraria, ya sea moneda nacional o sea divisa extranjera? Y ambas, en caso de que haya un cambio de moneda nacional, pues será la moneda nacional vigente al momento de hacer el pago. Si es divisa, se cubrirá en esta divisa o se puede cubrir en la moneda nacional al momento de hacer el pago. En cualquiera de las dos circunstancias estamos teniendo una obligación dineraria. Ahora, yo puedo pactar, señora. Si no se especifica en ese momento cuál es el tipo de divisa, se sobreentiende que sería dólar. No, porque tú no puedes decir, o sea, si tú no dices cuál es la divisa, se entiende que es peso nacional, porque tú tienes que decir dólares americanos. Ojo, ¿por qué tengo que decir dólares norteamericanos? Porque hay dólares canadienses, hay dólares, ese es el nombre de la moneda, y hay diferentes partes en el mundo o países en el mundo que tienen esa moneda. Entonces, sí vamos a tener que hacer cuidadosos al señalar, al fijar la moneda, porque si hay duda, nos van a aplicar moneda nacional colombiana. ¿Vale? Entonces usted tiene que decir, en los contratos es tantos dólares y ellos te ponen americanos. En realidad serían norteamericanos porque Canadá también tiene dólares. Entonces serían dólares norteamericanos. Pesos, tenemos que decir pesos colombianos. A veces ustedes ven cuando les van a pagar algo. Voy a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, dicen 100,000 pesos. Dice algo así. ML. ¿Ustedes han visto esta? ¿Han visto esta letra? ¿La han visto así? ¿Se han retenido al mirar? Sí, pero Esto significa moneda legal.
Y cuando te dice pesos ML, te está diciendo que es la moneda legal, para que no haya duda. Porque si usted solo coloca pesos, no indica que es la moneda legal que está vigente en Colombia, pues podría haber malas interpretaciones. Entonces, en algunos contratos le ponen ML. Cuando estamos trabajando con dólares, dicen no, dólares norteamericanos. Y si estamos trabajando con euros, indican claramente que estamos hablando de 1.000 euros. Ellos señalan taxativamente cuál es la moneda para que no haya dudas, porque eso podría traer complicaciones y siempre se iría aplicando entonces la moneda legal colombiana si estamos en Colombia. Ahora, tenemos que darnos cuenta que estas son reglas nacionales. Si ustedes van a hacer un trato con un trato internacional donde hayan 2 o 3 países y en esos países cada uno tenga un tipo de moneda, pues deben de pactar la moneda en la cual deben de hacer en su contrato una especie clara, sencilla, sin lugar a duda de cuál es la moneda que ustedes van a realizar las transacciones para que no haya lugar a dudas. Bueno, aparte de esto, señores, vamos a encontrar que también podemos pactar nuestras obligaciones monetarias, y ahora que está en vivo toda esta historia del Bitcoin, de la plata, de todo eso, también, ojo, también podemos pactar, podemos decir Bitcoin, etcétera, pero también podemos hacerlo porque la ley nos los faculta en oro. Y vamos a leer el 875 del Código de Comercio. Compañeros, por favor, alguno que se sirva en leerlo. Artículo 875. Para la fijación del monto de las indemnizaciones de oro puro que se mencionen en este código, el Banco de la República certificará su valor correspondiente en moneda legal colombiana, excluidos los impuestos respectivos. Entonces, a mí ustedes saben, de pronto aquí no tanto, pero en el Código Penal, en algunos otros códigos nos decían, se indemnizará no sé cuántos gramos oro. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esa técnica legislativa. Entonces, te está diciendo que ese tantos gramos oros es otra forma de especie monetaria para pago. ¿Y qué ocurre con eso? Usted no va a tener que comprar el oro. Bueno, usted podría comprar. En realidad, el oro es el soporte o el sustento, bueno, a menos que nosotros, les voy a contar algo muy curioso. Los Estados Unidos antes tenían la reserva del oro y su moneda estaba respaldado en oro. Nuestra moneda, los pesos colombianos, estaban respaldados en oro. Pero de un tiempo para acá, los Estados Unidos ya no respaldan su moneda en oro, sino en la confianza internacional que tiene su moneda. ¿Me estoy dando a entender? Sí, profe. En otras palabras, la hegemonía del dólar se debe a la confianza internacional de la fortaleza en la moneda. Pero para ellos llegar a ese punto de fortaleza hegemónica, tuvieron que hacer, o su moneda tuvo que pasar por un periodo en el cual era respaldada, cada dólar lo respaldaba unos gramos de oro. El peso colombiano también era lo mismo, antes eran pesos oro, pero ya no tenemos pesos oro. Ya nuestra moneda está respaldada por las reservas de dólares que tenemos. Estados Unidos ha dejado de ser respaldada, por ejemplo, por el oro. Sin embargo, ellos lo respaldan, por ejemplo, el petróleo. Hay otras monedas que siguen respaldadas por oro, y esas monedas respaldadas por oro son monedas fuertes. ¿Por qué son monedas fuertes? Porque el oro es algo que no deprecia, y al no depreciarse,
su moneda no pierde valor. Pero aquí en Colombia hacemos cosas inteligentísimas, como respaldar nuestra moneda con cosas como el dólar. Problema de que nuestra moneda es como el Bitcoin. El Bitcoin usó la misma confianza de los inversores para adquirir valor. Esa moneda hizo lo mismo, pasó lo mismo, como si le hubiese pasado como si hubiese pasado o ocurrido al dólar. O sea, su respaldo es en la confianza de las personas en hacer transacciones. Y como el Bitcoin es escaso, hace que su valor aumente sin necesidad de generar mucha circulación de estas monedas electrónicas o criptomonedas. El dólar ahora está sufriendo una crisis, es porque hay demasiada emisión de dólares y esto ha generado inflación en Estados Unidos. Inflación que todas las economías tienen. La inflación es esa mega inflación que tiene Venezuela, que su moneda no alcanza, o sea, se tiene que liberar una cantidad de unidades monetarias para adquirir los productos. Entre más unidades monetarias necesitas para adquirir un producto, mayor inflación tienes. Eso hay otras cosas también que mirar por ahí, pero en fin, son situaciones. Entonces, en el artículo 875 también nos está diciendo que puede haber pagos en oro, pero ese pago en oro será el valor que le corresponde a la moneda nacional excluida, o sea, por fuera del pago de impuestos sobre el oro. Entonces, esa también es otra forma de pactar nuestra especie monetaria. ¿Alguna duda hasta aquí o alguna pregunta que tengan o comentario que quieran hacer? Señores. Ninguno, profe. Hasta ahora todo claro. Perfecto. Entonces, aquí estamos, esto es con respecto a ¿qué? A la especie monetaria cuando yo tengo una obligación dineraria. ¿Quedó claro? Ahora vamos a mirar, bueno, vamos a tratar de ampliar esto. Vamos a mirar qué pasa con nosotros con respecto al régimen de intereses. Entonces, con respecto al régimen de intereses, quiero que hagamos o tengamos en cuenta la definición de los intereses, ese concepto de interés. Entonces, el interés, ustedes en clase de bienes debieron de haber visto los frutos civiles, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Señores. Sí, señor. Son Sí, el profesor. producto del uso que se le da a las propiedades, el arriendo y todo eso. Exactamente, hablábamos de que era el uso. Ahora, vamos a mirar qué es el régimen de intereses. El régimen de intereses es que, como acabamos de ver, el dinero se utiliza para operaciones mercantiles, comerciales y le facilita la vida a un montón de gente. El dinero tiene como esa posibilidad de yo utilizarlo en el intercambio comercial. Cuando a mí me deben una deuda, me tienen que devolver lo que yo pude haber dejado de ganar si mi dinero hacía parte de ese intercambio comercial, porque se supone que usted hace eso, sería el interés, es lo que usted deja de percibir, más bien, el interés es lo que usted gana en el intercambio comercial con dinero. Entonces, ese concepto de bienes, de
de frutos civiles, no los vamos a utilizar ahora. Y vamos a decir que el interés son los frutos que me genera el dinero. Son los frutos civiles que me genera, son los frutos que me genera. Es lo que ese dinero me va a producir por haberlo utilizado en operaciones mercantiles. Aquí quiero dejar claro algo, y no estoy hablando mal de ninguna religión ni nada por el estilo, pero así pasó. La iglesia en la Edad Media consideraba que el dinero era un bien estéril. ¿Esto qué quiere decir? Que era un bien estéril, que ella no producía, el dinero no produce intereses. Y por allá en la Biblia dice que maldito el hombre que da su dinero a usura. Entonces, el dinero no puede producir intereses. Sin embargo, los judíos interpretaban eso así, los no cristianos no interpretaban eso así, y si daban su dinero a usura y se hicieron ricos. Los italianos del norte de Italia, los lombardos, etcétera, tampoco les prestaron tanta atención a las exigencias de la iglesia y a las cosas, y decidieron utilizar su dinero y cobrar intereses por la utilización de mi dinero. Entonces, con respecto a los intereses, es necesario que tengamos en cuenta dos cosas, que hay dos tipos de interés. Voy a enunciar para ahora en el resto de la clase, vamos a trabajar con ellos. En primer clase de interés vamos a encontrar intereses a plazo o intereses remuneratorios. Da lo mismo. Y vamos a encontrar también intereses moratorios o sancionatorios. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuántas clases de interés hay? Dos. Hay un interés moratorio y hay un interés a plazo, o un interés remuneratorio o un interés sancionatorio. Estas son las dos clases de intereses. Cada uno de estos dos conceptos van a cubrir algo con respecto a la producción o generación de más dinero. ¿Ha quedado claro o hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos mencionado hasta aquí? Pienso que es sencillo. Estos son recordar los frutos en civiles y mirar que el interés es el fruto natural del dinero, es el fruto civil del dinero, es lo que produce el dinero más allá de las ganancias o cualquier otra operación. Produce intereses a plazos e intereses remuneratorios. Ahora, el interés a plazo es aquel que se cobra desde